Sí, en materia nacional, pues la noticia que ha acaparado todos los medios titulares y redes sociales incluso, es la aprobación en tercer debate y express sanción por parte del presidente de la República del contrato minero, ya publicado en Gaceta Oficial ese mismo día, y las consecuentes protestas que ha habido, algunas de ellas pacíficas, como la de ayer, por ejemplo, en la cinta costera, que incluso fueron a la casa abajo del edificio del presidente de la República, y otras también que no han sido pacíficas y que prometen ser anárquicas, como las que hemos visto en los últimos días, Guido. Sí, definitivamente lo habíamos dicho aquí que ese contrato iba a ser aprobado a balazo, dijimos, y bueno, la sorpresa fue que la sanción fue también de la misma manera. Y publicada en Gaceta. Sí, y publicada en Gaceta el mismo viernes. Lo cual convierte al presidente en un cómplice, sinceramente, no víctima de los diputados. Sí. Porque hizo exactamente lo mismo que hizo cuando las reformas electorales trasnochadas. Sí. Que por más que el resultado no fue tan grave como lo esperábamos, y de hecho no fue grave, el problema es el tiempo. Y sancionar eso en ese tiempo récord habla mucho de la complicidad, que no es víctima, repito, del presidente de la República con los diputados. Y lo mismo ha ocurrido ahora. El contrato es nefasto, el contrato no sale Panamá ganando, o bueno, sale ganando frente al contrato anterior, pero no como debería estar ganando. Está mal, se manejó mal y se está manejando peor ahora mismo. Pero las protestas anárquicas tampoco son válidas. Las protestas pacíficas sí, las marchas también. Lo que pasó ayer también. Pero mira, ahí estaba Suntrax, pero ahí también estaban otros. Ahí estaba Ricardo Lombana, por ejemplo, que está aquí con nosotros hoy. Pero del lado ciudadano no hubo violencia, no hubo anarquía. Del lado de Suntrax, eso es lo que hemos visto en las últimas días y semanas. Personas que no llegan a sus citas médicas, personas que no pueden llegar a sus trabajos, personas que pierden su derecho a la libre circulación, que no pueden viajar, que pierden cualquier cosa que tenían que hacer en el día. Yo destaco siempre el tema de las citas médicas y el derecho a la educación. O sea, hoy no hay clases a nivel nacional. Eso no puede ser. Con lo atrasados que venían los pelados ya, Guido. Hombre, y recordemos una cosa, estamos en un Estado de Derecho, o se supone que estamos en un Estado de Derecho. Y todo este tema del contrato minero se dio por una demanda que se puso ante la Corte Suprema de Justicia, que es lo que procede cuando uno no está de acuerdo con algún instrumento legal y considera que es violatorio de la Constitución, pues uno mete la demanda de inconstitucionalidad. Uno no sale a cerrarle el derecho de vía a las demás personas, ni a causar el caos en la ciudad, ni a dañar bienes públicos, como vimos que se hizo el otro día en una protesta con un metrobús que lo estrellaron contra secuestraron el metrobús, un bien público, y lo estrellaron contra las vallas de protección que había ahí en la Asamblea. Y eso es anarquía, y eso es lo que nadie en este país debe estar promoviendo. Está mal. Le robaron cajas de Coca-Cola a un carro de Coca-Cola, en otro punto de la ciudad estaban cobrando peaje. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo no estoy de acuerdo con ese tipo de protestas. No. Y combato a quien pueda estar de acuerdo con ese tipo de cosas. Y yo digo y subrayo, las protestas son válidas. La más válida es el día de las urnas, ojo. Pero en 5 años hay que votar, porque ese es el día de la protesta, y seguir protestando por lo que no nos parece. Pero no de esa manera. No de esa manera, y Suntrax no es el único que tiene la bandera para protestar en este país, y se demostró ayer. Tampoco hay que dejarles tomarse el objetivo de las protestas. Está en los ciudadanos también hacer unas protestas diferentes. Hablaba Guido de la posibilidad de demandar, como ya se hizo, y lo hizo Siam, de hecho. Muy respetable, y yo no me refiero, por ejemplo, a los ciudadanos, a los ambientalistas, a los abogados que están oponiéndose al contrato minero y están protestando. Muy válido, muy justificado, porque el gobierno hace unos chambones y son los únicos culpables de mantenernos en esta inestabilidad en la que estamos en este momento. Pero demandar es otra de las maneras. No es la única tampoco, protestar está bien, pero no cerrando las vías de esta manera, afectando a tanta gente. Escuché esta mañana a Ricardo Lombana, que nos acompaña aquí hoy, decir que iban a demandar este contrato. Ricardo, bienvenido. Cuéntanos un poco, estabas ayer también... te vi en una de las tomas en las protestas ayer, pero no te vi con Suntrax.
te vi del lado donde estaban otros ciudadanos que no eran de parte de Suntrax. Cuéntame un poquito de eso y de la demanda que tienes planificada presentar, por favor. Buenos días, Flor, Guido y a toda la audiencia de Cuarto Poder. Gracias por la invitación. En primer lugar, creo que es importante recordarle a la ciudadanía de qué se trata esta lucha. Esta lucha se trata de combatir con el derecho que tenemos todos los panameños un contrato que muchos panameños consideramos es inconstitucional, compromete el futuro de la nación porque compromete nuestro ambiente, nuestros recursos naturales y sobre todo nuestras fuentes hídricas. Un contrato que otorga de manera ilegal derechos de concesión o de extracción a compañías cuyos dueños, o al menos una parte, son estados extranjeros, extralimitando obviamente las facultades que tiene cualquier presidente o cualquier gobierno, porque eso va contra las leyes de la nación, entre muchos otros problemas, advertencias, irregularidades, y ni hablar de las migajas que nos ha dado y nos va a dar la minera incluso con este nuevo acuerdo. Y por esta realidad y por este contrato y por la forma en que el gobierno nacional, desde la Asamblea, por un lado, y luego el Ejecutivo, aprobó esto en tiempo récord, a tambor batiente, como se le llama, y con la sanción, un viernes en la noche, con una gaceta que parecía que ya estaba impresa antes de que saliera esto de la Asamblea, y también ha llamado la atención un presidente que se ha caracterizado por no actuar o por estar ausente. Ahora lo vemos actuando en tiempo récord, lo cual agrega muchos más elementos tanto de sospecha como de molestia ciudadana, y a los panameños nos toca, si el sistema no funciona y el sistema no nos representa, alzar la voz de protesta de manera pacífica. Pero no solo la voz de protesta, sino también las acciones jurídicas. Pero sobre la protesta yo quiero decir algo. Yo no promuevo acciones de violencia en las protestas. Eso es importante que se sepa. Y no promuevo ni promovería jamás acciones anárquicas que puedan causar violencia o incluso pérdidas de vidas o afectaciones a vidas humanas. Dejando eso claro, la responsabilidad de la protesta, sea pacífica o sea de esta otra forma, recae en la irresponsabilidad de un gobierno que no escucha, que actúa contra la ley, contra los panameños, contra el futuro, y eso tiene como consecuencia la protesta. El hecho de que no haya clase, Flor, de que hoy nuestros estudiantes estén parados, de que haya afectaciones económicas, de que esté pasando esto, no es responsabilidad del que protesta. Es responsabilidad de una acción ilegítima del gobierno, irresponsable del gobierno, y por eso la lucha o por eso la protesta. Y también, aunque no promuevo ni estaré de acuerdo jamás con los métodos anárquicos de protesta, también no podemos olvidar la frustración ciudadana que existe. O sea, aquí hay gente y aquí hay familias que por 20, 30, 40, 50 años han sido marginadas por un sistema que solo beneficia a grupitos. Entonces esto es una bofetada, y estas bofetadas de corrupción, estas bofetadas de miles de millones de dólares para grupitos, mientras no hay medicamentos, mientras no hay agua, mientras no hay tomógrafo, mientras la gente está prácticamente abandonada, eso también es una forma de violencia del sistema hacia el ciudadano. Pero pienso que estamos de acuerdo. O sea, creo que no estamos diciendo nada diferente. El punto es que no podemos seguir afectando. O sea, al final es pueblo contra pueblo. Y eso es lo que el gobierno pareciera querer, y no podemos caer en eso. Por eso, nuestras acciones van en dos vías. En la protesta, y reiteramos el llamado a que se manifieste el país pacíficamente, sobre todo la juventud que está empezando a alzar su voz, porque son a los que se están comprometiendo, porque están comprometiendo el futuro de la nación con este nefasto contrato. Pero también hay acciones jurídicas, como dice Guido, ¿no? Y aunque la justicia, y me gustó que le pusiera las comillas, Guido, a Estado de Derecho, porque tú y yo como abogados sabemos
que el Estado de Derecho en Panamá es una aspiración, ¿no? Incluso yo me voy más allá, no sé si estarás de acuerdo, pero aunque nuestra Constitución diga que somos una república, nosotros no somos una república, porque en la república hay balance, hay fiscalización de un órgano del Estado hacia otro. Aquí lo que hay es una complicidad en los negociados y en la corrupción, y lo hemos visto en distintos Una democracia de gobiernos. papelillo. Es de papelillo. Entonces, la República tiene que tener 3 órganos del Estado independientes cada uno del otro, y aquí no existe eso. Aquí teníamos un fallo de la Corte Suprema que sabemos, a pesar de que decretó el contrato inconstitucional, se archivó. Y simplemente alguien decidió no publicarlo en Gaceta. Eso es el hazme reír internacional, y proyectamos una muy mala imagen para la ¿Qué se puede hacer en inversión. este momento? Vamos a demandar el contrato. No, pero ¿qué podría hacer el...? Ok, eso es en cuanto... Nosotros vamos a demandar el contrato. No, yo me refiero al gobierno. ¿Qué debería hacer el gobierno en este momento para calmar las aguas y que esto no crezca a convertirse en un julio 2022 nuevamente? Bueno, lo primero que yo haría, no estoy hablando de si yo soy presidente, sino ahora, es que el presidente dé la cara. El silencio exacerba más a la población, porque la población, la protesta se siente ignorada. O sea, el gobierno simplemente le vale 3 pepinos lo que está pasando y quieren pasar la página. Aunque él ya habló muy claramente sancionando eso el mismo día, ojo. Sí, pero con una fotito y punto. No, o sea, pero su acción dijo muchísimo. Bueno, pero que salga a explicarle al país. Si el contrato es bueno, como él dice, ¿por qué él no sale a explicarle al país todas las razones por las que el contrato es bueno? Ahí mandó ¿Y al por ministro, qué, ¿no? ¿Y por qué no sale a rebatir todos los argumentos que tienen que los todos ciudadanos. los mejores constitucionalistas de este país, los ambientalistas, los ingenieros, la gente experta en temas de agua, economistas han salido a enumerarte una serie de argumentos? Son unos irresponsables, Ricardo, ¿no?, con lo que están haciendo. Yo quiero- Y vamos a atacar, perdón, Guido, jurídicamente el contrato. Lo primero que tendría que hacer el gobierno es dar la cara. Y nosotros vamos a seguir exigiendo que deroguen esa ley. Lo tienen que hacer, porque la ley va a ser nuevamente demandada y es inconstitucional. Entonces, ¿quién pagará el pato? Pero es cuando la sentarse Corte- ¿eso incluiría sentarse a renegociarlo? Cuando la Corte diga dentro de 10 años, o dentro de 5 años, o dentro de 2 años, que el contrato es inconstitucional, ya ninguno de los que está ahí va a estar sentado ahí. ¿De quién va a ser la Bueno, responsabilidad? a menos que gane Gaby Carrizo, Ricardo. bueno, pero es la misma, pueblo no es pendejo. es la misma situación que se dio con el contrato de 1997. Este pueblo no es tan pendejo, El diga. contrato de 1997, quienes lo negociaron y lo firmaron ya no están ahí. Es el mismo partido, sí, pero ya no son los mismos actores. Yo quería, porque tú has mencionado 2 cosas que yo creo que es importante puntualizar. Tú mencionaste los accionistas de la minera. Los accionistas de la minera, según la información pública del mercado de acciones de Toronto, yo no veo ahí gobiernos ni de China, ni de Singapur, ni de Corea, ¿no? Yo veo, mira, esa es la gráfica. Yo veo ahí a una empresa de Hong Kong que se llama Xiangji Cooper Company, que tiene 18.30%. Qué bueno que tú ves, porque algo, porque yo no veo nada. El resto son inversionistas, la mayoría de Estados Unidos y de Gran Bretaña. Ahora sí. ¿No? Y un fondo de posiciones de Canadá. Entonces yo no sé de dónde ha salido la teoría de que China, Corea, Singapur están detrás de eso. El otro punto que quiero Son tocar... compañías privadas. Sí, correcto. Supuestamente privadas chinas. Bueno, Supuestamente no, privadas. China hay una, ¿Y que es de quiénes son Hong los Kong. accionistas? Que hay de Hong Kong. Deben ser accionistas de Hong Kong, que si son como Panama Ports, que es... Contrato que también es una sí, burla sí, al país. Sí. los accionistas son ingleses. Recordemos que Hong Kong fue una colonia británica. Entonces, el argumento de China, y blanden la bandera esta de China desde la privatización de los puertos, los congresistas republicanos, para asustar a sus electores con el tema de que China se tomó el canal de Panamá. Y hay que puntualizar esa cosa. Lo otro, tú mencionaste migajas. Si uno ve los estados financieros, y este ejercicio yo lo hice, le pedí a un amigo mío financista que me lo hiciera, de Minera Panamá del año 2021 y 2022, los 370 y tantos millones de dólares que va a recibir Panamá equivale al 33% de la utilidad que dio la Minera Panamá después de costos de producción, porque es que es muy alegre sacar, dice, es que vendieron tanto, sí, pero ¿y los costos de producir eso que vendieron? Hay que tenerlo en cuenta. Entonces la utilidad neta fueron 1.000 y tantos millones de dólares, 1.024 creo en el 2021 y
300 y pico en el 2022. Eso es más o menos el 33%, los 375 millones de dólares. O sea, no es legítimo aspirar a más, pero tampoco se puede decir que 33% de un negocio sea recibir migajas. Yo no estoy de acuerdo contigo. Bueno, te voy a decir por qué. Porque estás dejando por fuera lo que tiene más valor económico, que es el daño ambiental irreversible que produce una operación de extracción de cobre. Que sus tinas producen sustancias que contaminan nuestros ríos, y limpiar esos ríos, devolver esos ríos a un punto de no contaminación, si es que se puede. Si calculas eso en dólares, Guido, 375 millones es una burla. Entonces, ¿cuánto sería es muy fácil lo hacer prudente? una operación financiera de suma y resta solamente con respecto a porcentaje de utilidad, como lo estás haciendo. Pero cuando tú metes eso y metes en la ecuación el daño ambiental que produce la operación, 375 millones sí son migajas. Y en cuanto a lo del tema chino, sí, cuando el tema chino se mencionó en otros contextos históricos, yo creo que sí era como el cuco. Pero aquí tenemos nombres de empresas, Guido, y ahí no están todas las empresas en esa lista que mostramos en pantalla. Ese es un porcentaje de los accionistas. Existen un número de empresas adicionales a las que estaban allí, que sí, son empresas privadas, pero tienen accionistas. Y ahí es donde nosotros estamos apuntando. Tú te diste cuenta que en el contrato original que se estaba discutiendo, se decía que no se podía revelar la identidad de los accionistas. Eso estaba en el contrato original. La confidencialidad de quién es el beneficiario final. Ese es uno de los puntos que en las consultas se pidió cambiar. ¿Y qué hizo el gobierno? Dijo, bueno, ya no se exige que se oculte quién es el beneficiario final, pero se aplican las normas nacionales. ¿Y qué dicen las normas nacionales? Tú y yo lo sabemos como abogados, que no se puede revelar la identidad. A las autoridades. Entonces, ¿por qué esconder si estamos concesionando recursos nuestros? Esto no se trata de una operación privada. Si nosotros estamos concesionando recursos nuestros por 40 años, ¿por qué yo no puedo saber quiénes son los dueños y todo el país no puede saber quiénes son los beneficiarios finales de todas esas empresas que acabas de presentar en pantalla? Eso es una burla al país. Entonces, hay que balancear los argumentos. Y sí, yo he escuchado al ministro Alfaro, he escuchado al presidente de la República, pero ellos cuentan su versión desde su punto de vista y desde su óptica. La posición de Ricardo Lomana con respecto a la operación de la mina, ¿cuál es entonces? Bueno, la expresé aquí precisamente hace algún tiempo. Un gobierno gane con 33% o gane con 40%, no tiene la legitimidad para tomar la decisión de si la minería va a ser un eje o un polo de desarrollo nacional para los próximos 60 o 100 años. ¿Por qué? Porque el compromiso, el daño ambiental, el daño ecológico es de tal magnitud, teniendo Panamá una amenaza de falta de agua, sobre todo, y teniendo un canal que empieza a secarse poco a poco con el cambio climático, más todas las barriadas y urbanizaciones sin planificación que están chupando agua del canal. Sobre todo por todo esto tiene que ser una decisión de un país. Entonces, sí, pero entonces eso es con respecto a si el país quiere ser minero o no. Bueno, yo pregunto con respecto a la operación de la minera Panamá. Lo vuelvo a reiterar. Hay que hacer un plan de cierre. Esa es mi postura. Es irresponsable, y lo reitero aquí, decir cierren la mina ya. Una pausa, un momentito. Eso es irresponsable. Una pausa, un momento solamente. Y volvemos acá. Medios digitales informan que Vladimir Putin habría sufrido un infarto y estaría en observación médica, y volvemos al tema, pero había que contar esta noticia por supuesto, de última hora. Por supuesto. Entonces, tu posición es irresponsable decir cierren ya. es cerrarlo con un plan de cierre. Claro, hay que ¿En cuánto tiempo? Un plan de cierre. Bueno, esa es parte de la discusión. Porque es que ahí hay 40.000 empleos también, Ricardo. Entonces, o sea, eso también hay que tener en cuenta eso. Claro. Hay 40.000 familias panameñas que dependen de la operación de la mina. Claro, Guido, pero aún así hay que ser balanceado. No podemos tirar 40.000 familias o la cantidad de empleos que sea, no los podemos tirar a la calle. Entonces, tú tienes que ser responsable y sentarte con la empresa minera
hacer un plan ordenado de cierre que tiene que incluir, sí, uno, el paralelo desarrollo y reactivación económica, que en eso es que debería estar trabajando el gobierno estos 4 años. Alguien pregunta... Para terminar el argumento, para generar los empleos y para tomar y colocarnos en la situación de tomar esta decisión. El día de mañana, a través de una consulta popular, que es lo que haríamos cuando estemos en gobierno, y que el país decida, para sustituir esos empleos gradualmente. La empresa debe indemnizar al Estado panameño, no al revés, por el daño ambiental que se ha causado por toda esta operación, casi que sin fiscalización, porque el Estado panameño no tiene la capacidad de fiscalizar el cumplimiento ambiental de una operación minera de tal magnitud. Esa es mi postura y la reitero. Mi postura no es radical, cierre ya, porque eso deja en la calle a un montón de familias panameñas que están pagando el pato. Mira, seamos responsables. La pregunta de hagamos un televidente. Un plan gradual de cierre y cuando estemos en gobierno, si así la ciudadanía me da la oportunidad, hacemos una consulta popular. Y esa consulta popular le da la legitimidad al próximo gobierno para no solo terminar de cumplir o de ejecutar un plan de cierre, sino de no dar nuevas concesiones mineras y declarar la moratoria que he estado promoviendo desde el inicio. Vuelve y pregunta un televidente acá, para entender, ¿Ricardo está a favor o en contra de la operación de la mina? ¿O Ricardo está en contra del contrato y está a favor de la operación de una mina ya construida? Aquí no falta agua, no se embalsa, llueve en pila, no se gestiona bien. Miles de millones de inversión, cierras y nos demandan. ¿Cómo se pagará esa demanda? 40.000 empleos directos e indirectos. ¿Cómo se va a pagar esa demanda si nos demandan? Ese es otro tema que quiero poner, porque se ha mencionado, por eso la pregunta se ha mencionado el agua del canal. El canal está teniendo un problema, ciertamente, entre otras cosas debido a que los mismos que protestan contra la mina protestaron hace 21 años contra el embalse de Río Indio. Y ahí está la orden de la aprobación de la Junta Directiva ahora de construir ese embalse, que yo creo que va a ser imposible de construir. Si no se pudo construir cuando había que mover a 300 familias, ahora que hay que mover a 3.000, pues eso es peor. Entonces, no sé, yo creo que hay una serie de contradicciones en estos temas que manejamos que hay que ir desmenuzando en el camino. Bueno, en ese momento yo estaba, creo que, entrando a la Facultad de Derecho y no participaba en ese momento de esa discusión. Pero sí entiendo a qué te refieres. Hay un traslape, como se sabe, hay un traslape de ciertos ríos donde está tanto el área cubierta por el Canal de Panamá como el área de operación de la minera. Y esto ha sido advertido no solo por mí, no solo por ambientalistas, sino por ex administradores de la Autoridad del Canal de Panamá. Y ese es un problema que hay que resolver porque esas fuentes hídricas son precisamente las que tendrían que ser utilizadas para solucionar el problema de agua potable de aquí al futuro. Me pareció que la pregunta está un poco como que complicada, ¿no? O sea, tuvo como que varias variables. La posición es clara. Ricardo Lombana se opone a la minería a cielo abierto, la minería metálica. Lo he expresado claramente porque la minería también es extracción de otro tipo de... Sí, piedra, cascajo, etcétera. Sí. Arena continental, etcétera. Si se cumple con la ley, yo creo que esto hasta me sirve de ejemplo. Aquí cualquiera se mete con un camión y extrae lo que sea de cualquier río, de cualquier playa y no pasa nada. Dice aquí, el embalse de Río Indio no es afectado por la operación de la mina. Eso lo dejó claro la ACP. No hay traslape, son cuentas diferentes. Bueno, son cuencas diferentes, perdón. No, bueno, esa es una discusión técnica y yo he escuchado tanto al ex administrador Quijano como al ex administrador, al administrador actual, al señor Catín Vázquez, hablando de este tema y refiriéndose al traslape de ambas cosas. Y para responder la pregunta, nos oponemos a la minería, nos oponemos a este contrato en particular y por ende nos oponemos a la operación minera actual. Aquí hay otra pregunta rapidita porque nos tenemos que ir a cambio. Él está diciendo que un gobierno que gane elecciones en este país conforme a lo que establece nuestra Constitución no tiene la legitimidad para tomar decisiones. Sí, obvio. Hay casos especiales que establecen referéndum por Constitución, como el tema del canal, pero la minería no lo es. Bueno, por Constitución no, por sentido común sí. Ok. O sea, comprometer con una operación minera el futuro de una nación no puede ser la decisión de
el 25% de un país. Y por último, una pregunta antes de irnos a cambio rapidito, que nos está jalando las orejas del productor. ¿Qué opina Ricardo Lombana de que el Suntrax fuera primero constructor de la mina y lo ahora sea opositor y ambientalista? Que el Suntrax sea la cara y el músculo de esta protesta. ¿Cuál es tu opinión? Eso que se lo pregunten al Suntrax. Ok. Yo no soy Suntrax, no tengo nada que ver con el Suntrax. Promuevo una causa, soy ciudadano, tengo 6 años de estar en la vida política y mi posición es clara y consistente. Con esas preguntas lo que quieren es querer mezclar y querer enredar. Esto para mí no es un tema ni ideológico ni anárquico. No tengo nada que ver con la forma en que el Suntrax toma sus decisiones, ni soy. Esa pregunta que se la hagan a ellos. Bueno, vámonos a cambio y ya volvemos. No se vayan.